Hola, buenas tardes. Hola, Yolanda, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo te Mm, va? Nada. ¿Estás todo bien, Yolanda? Sí, buenas tardes, maestro. Buenas tardes. Pues vamos a comenzar, ¿te parece? Sí, maestro. ¿Ya estás lista? ¿Cuaderno, pluma? ¿Ya Sí, tienes ya todo estoy lista. listo? Sí, es más, es que estoy haciendo la tarea, entonces por eso ahorita pues ya tengo aquí mi cuaderno. Ah, ok. Bueno, vamos a dar rápidamente un repaso de lo que les dejé grabado el día miércoles, ¿sale? La primera actividad era esta de reconoce una investigación, ¿sale? Reconoce una investigación. ¿Qué es? Permíteme un segundo. Hola, Alma, ¿cómo estás? ¿Qué es este cuadrito? Hay que leer bueno, hay que leer las tres actividades y hay que responder cada una de las columnas. Entonces, son tres lecturas que hay que leerlas. Yo les decía que es muy importante que identifiquen rápidamente la introducción, las conclusiones y que lean lo que consideren ustedes que es más importante. Son tres lecturas muy largas, entonces no va a dar tiempo para que lean todo el trabajo, entonces sí traten de hacer una lectura rápida, pero sobre todo introducción y conclusiones. ¿Sale? Ahí van a encontrar los elementos fundamentales para entender este trabajo. El primero habla de Internet, redes sociales de adolescencia, el otro es aprendizaje de las matemáticas vía programas de cómputo, y el otro habla sobre la depresión y los efectos de la terapia cognitivo-conductual, sobre todo en mayores de 60 años, que es cuando son personas mayores, ¿sale? Algunos dicen que ya después de los 50, pero no les vamos a hacer caso. Vamos a decir que a los 60, porque si es eso, yo ya sería adulto mayor, entonces preferible decir que es a los 60, ¿verdad? Bueno, entonces, de estas tres casillas, cuatro casillas, pongan mucho interés, mucha atención en el entorno, ¿sale? Alma y Yola, para que anoten ahorita en su cuaderno de apuntes, que el entorno es lo más cercano a ustedes. El entorno se compone por elementos de la familia, los vecinos, compañeros de trabajo, la escuela de los hijos, los primos, la colonia, el lugar, ¿no? Pero específicamente, pues es lo más cercano a uno, la familia. Entonces, por ejemplo, la relevancia en mi entorno es, pues bueno, pues mis hijos, pues sí se pasan muchas horas en internet, entonces sí es importante que se regule esto, que se les diga que tienen que hacer otra cosa, que salgan a jugar. Ujú. Acuérdense, lo más cercano, si quieren contestar esa pregunta, no lo hagan, lo están haciendo de manera general. No, que sí es importante, que la gente, no es importante que la gente diga, contéstenlo con respecto a ustedes, a lo que es más cercano. Si no tienen cercano, digan, no, pues en mi entorno no hay este problema, yo lo veo a nivel general y lo contestan, ¿sale? Pero tengan mucho cuidado. Igual en aprendizaje de las matemáticas vía computadora. Y esto, por ejemplo, me ponen siempre historias de sus abuelitos, mm, a veces de sus papás, incluso, bueno, me ha tocado que de algunos estudiantes, alumnos, alumnas, me dicen que pues tienen depresión. Entonces, lo acercan a su familia, a ellos mismos, y esa es una manera de entender estas tres respuestas. No sé si tengan alguna duda, Alma, Susana, Argelia.
No, maestro. Ok, No, sí, maestro. sí entendiste No que todo. tienes que responderlo. ¿Cómo lo tienen que responder? Sí, todo claro, asesor. No entendí, Argelia, ¿cómo institucionalizado? ¿Cómo que si es lo mismo que un internado? No entiendo ahí. ¿A qué te refieres? No sé si tengas mejor tu micrófono y me lo expliques porque no entiendo en qué parte es el internado o el adulto. Los adultos, o sea, pueden hablar de los adultos que están medicados, que ya van a consultas psiquiátricas, este, pero, o sea, puedes decir que, pues sí, si tienes familiares que incluso tienen un tratamiento, por ejemplo, ¿no? Un tratamiento en un hospital. Si eso es a lo que te refieres, ajá, o Asesor, mire, sí, yo Alma, leí ya también el artículo y creo que a lo que se refiere Argelia es que yo entiendo que el artículo es España. Entonces, exacto. quiero pensar que al ser institucionalizado se refiere a que ya son jubilados y ese es el término español. Creo que por ahí podría ser. Sí, por ahí, pero más bien piénsenlo como si ustedes tienen gente que tenga una depresión, ¿no, Alma y Argelia? Ajá, piénsenlo ustedes, ¿no? Que si tienen familiares o en un momento, sí, familiares adultos de preferencia. Luego me contestan que pues hasta sus hijos, y es válido porque están utilizando el término depresión, o sea, están entendiendo la propia dinámica de la lectura referente a esa cuestión, ¿no? Institucionalizado sí puede ser eso, Alma. A veces la terminología es diferente, pueden ser jubilados, ¿no? No recuerdo cómo le llaman los españoles a los jubilados, creo que también le llaman igual, así, pero no lo tengo claro. Pero con que tengas algún familiar que, o amigos, vecinos, que tengan este problema, con eso es suficiente, ¿sale? Bueno, no sé si hay alguna otra duda sobre esto, sobre No, este tema. maestro, todo bien. Ok, Gracias. bueno, luego nos vamos a la siguiente actividad. De la siguiente actividad, ¿han tenido ya alguna duda que quieren que explique de manera? Ajá, muy bien, Argelia. Muy bien utilizada esa coma. No coma, tengo duda. O sea, muy bien. No, quedó claro, gracias, sí. Si quitaras la coma, piense, o el punto es quiere decir que sí, que quedaría la duda. Muy bien. Si cuiden su redacción o ortografía, acuérdense, si lo hacen en una computadora que tiene Word, instalen el corrector ortográfico para que ustedes puedan ver las letras subrayadas en rojo para que las corrijan, ¿sale? Bueno, eh, esta actividad es un proyecto, se llama iniciar una investigación. Y cuando se inicia una investigación, se inicia mediante un documento que se llama proyecto o protocolo de investigación. ¿Sale? ¿Hasta ahí, claro? Cuando iniciamos una investigación, la empezamos a partir de un proyecto o un protocolo de investigación. ¿Sale? Ahora, yo les decía en la grabación que les dejé que buscaran otro tema, no la legislación de las drogas. ¿Sale? Aparte es un tema muy general, lo tienen que recortar, la legislación de las drogas en México, por ejemplo, o la legislación de las drogas para uso medicinal. O sea, decir legislación de las drogas es un error, ¿sale? Ahora, yo les decía que cambien de tema. ¿Por qué cambiar de tema? Porque ustedes están en un proceso de formación en la preparatoria y creo que es importante que ustedes aprendan
de otros temas. Por si ustedes en algún momento quieren seguir estudiando, pues tengan un crisol de eventos, entornos, temas que les puede llamar la atención y querer estudiar, o en un momento dado, pues que conozcan más, ¿sale? Y yo creo que ya con el ejercicio de legislación de las drogas fue suficiente. Yo lo sugiero, ¿sale? Si ustedes consideran que no, que sí, que les gusta mucho ese tema, pues adelante, nada más enfóquenlo bien y sin problema, ¿sale? Bueno, plantea tu problema de investigación respecto al tema que elegiste. Perdón, ¿se acuerdan cómo les dije que tenían que redactar el problema? Sí escucharon la grabación de la clase del miércoles, ¿verdad? Sí, maestro, en forma de pregunta, ¿no? Exactamente, Alma. Tienes 10, Alma, ¿eh? Muy bien. En forma de pregunta. ¿Se acuerdan que yo les decía, por ejemplo, estamos hablando de el río Lerma, de la contaminación del río Lerma, ese es mi tema. La redacción es cuáles son los factores que determinan o que generan más bien la contaminación del río Lerma. Así, sencillito, ¿no? O podemos un poco hacerlo un poco más compleja. ¿Cuáles son los elementos de contaminación que hacen que el río Lerma no pueda ser usado para aguas de consumo, ¿no? Puede ser esa otra manera. Pero yo hago la pregunta, ¿no? O sea, ¿qué es lo que genera la contaminación en el río Lerma? ¿O cuáles son los factores que se generan para que exista contaminación en ese río? Ahí está la pregunta. Puedo después hacer un parrafito muy sencillo señalando en los últimos años hemos visto que ha crecido de manera grande o exponencial la contaminación del río Lerma en estas regiones, sobre todo sus aguas y la muerte de especies marinas, ¿no? Por señalarlo. Entonces, pero el valor, el gran valor de esta pregunta, digo, de esta respuesta, justo es eso, la pregunta de investigación. ¿Sí? ¿Los demás? ¿Sí queda claro? No, yo tengo Argelia, como que un poquito de duda, maestro. a ver, Susi. Yo, bueno, por ejemplo, escogí el diversidad de género. Entonces tengo que, encontrar una pregunta de acuerdo a la diversidad de género. Por Es que ejemplo, no sé. es el tema, lo tenemos que problematizar. ¿Por qué la gente todavía sigue rechazando la diversidad de género? ¿No? O sea, si tú dices diversidad de género, es muy general, ¿no? La diversidad de género como factor de cambio en la sociedad mexicana, ¿no? Algo así. O sea, tendríamos que enfocarlo mejor, ¿no? Entonces, por ejemplo, la pregunta es, ¿cuáles son los factores que determinan que la gente rechace la diversidad de género? O, por ejemplo, puedes dar otro giro. ¿Cuáles son los elementos que confluyen para que una persona quiera cambiar de género? Ujú. O sea, o por qué una persona busca cambiar de género. O sea, sí como puntual. Por ejemplo, ahorita tengo una alumna que el año pasado era un alumno, entonces se llamaba Juan Carlos, y sí, Juan Carlos, y ahora se llama, no, Julio César se llamaba, y ahora se llama Julie, ¿no? Entonces él está en un proceso de cambio, ¿no? Entonces, la pregunta es eso, ¿no? ¿Por qué deciden las personas cambiar de género? O como dijimos hace rato, o sea, porque hay un rechazo de la sociedad mexicana hacia las personas que cambian, o sea,
tú estamos dando por hecho que existe, o cuál es o puedes decir, cuál es la opinión que tiene la sociedad mexicana sobre las personas que cambian de género. Fíjate ahí, por ejemplo, un poco más neutral. O sea, ¿cuál es la opinión que tienen los mexicanos de las personas que cambian de género? ¿Sí, Susi? Sí, maestro, gracias. O existe, aquí como dice Argelia, existe apoyo institucional, ajá, para que las personas busquen cambiar de género, ajá, por ejemplo, ahí es otra, ¿no? Existen instancias sociales que apoyen a las personas para cambiar de género. Por ejemplo, esta chica lo está haciendo todo a nivel privado, ¿no? Entonces, pues no hay un apoyo social, ¿no? El IMSS, por ejemplo, el ISSSTE, no estoy seguro, pero creo que todavía no se mete a ese tema. Entonces, todavía falta más sensibilidad, ¿no? Hace poquito el presidente dijo un hombre vestido de mujer, pues se equivocó, ¿no? O sea, de las pocas cosas que se equivoca el presidente, y más que es bien moralino el presidente, y miren que yo lo apoyo, pero sí se equivocó. O sea, sí se equivocó diciendo esa parte. Ese te da un termómetro de que no es fácil, ¿no? No es fácil el tema, ¿no? Entonces, bueno, ahí está. ¿Sale? Sí, Susi, ¿ya quedó más claro? Sí, maestro, muchas gracias. Y otra cosa, ya de acuerdo a como, por ejemplo, el número que justifica en menos 6 nenes, este, tenemos que ir poniendo así como tal el número o, no sé, justifica y luego ya la justificación El en número las uno 4 líneas. selecciona el tema, dos Ajá. plantea, con que pongas el título, ¿no? Con que pongas pregunta, problema de investigación, ¿no? Justificación, argumentación, con que lo Ah, ok. pongas para que yo me guíe, Ah, ¿no? muy Para bien. mí luego es más fácil que me lo hagan así y es más fácil, ¿sale? Ok, maestro, muchas gracias. Bueno, sí, Susi. Entonces ya tenemos entonces el problema en forma de pregunta. La justificación, las justificaciones acerca de ese tema, fíjense, la justificación es acerca del tema. O sea, ¿por qué es importante estudiar ese tema? Casi siempre las justificaciones son sociales. O sea, ¿qué aporta este tema o por qué es relevante socialmente este tema? Ese sería, ¿por qué es relevante socialmente este tema? Yo, yo les sugiero que ustedes pongan por qué es importante este tema socialmente. O sea, por ejemplo, el de Susi, por qué es importante hablar de la diversidad sexual en este momento. Y busquen alguna cita de un especialista eh, que les apoye a ustedes, que apoye su opinión, ¿no? Que apoye su justificación, ¿sale? Yo creo que sería pertinente que hiciéramos también estos ejercicios de citas, ¿no? Para que, acuérdense que incluso en la rúbrica vienen algunos ejercicios, bueno, viene que tenemos que citar y poner referencias. Entonces, yo les invitaría a que lo hicieran. Argumenta cuál es tu postura frente al problema que elegiste. Igual, bueno, a mí me interesa este tema porque estoy viendo una sociedad cambiante o porque yo tengo amigos, familiares, que veo que están en este proceso y que sufren. Por ejemplo, esta alumna sufre mucho. La otra vez tenía un ataque de ansiedad, muy fuerte, estaba llorando, entonces, pues por parte de la escuela la tuvieron que mandar a su casa, ¿no? O sea, si tiene problemas, psicológicos fuertes, ¿no? Entonces, pues es que esta gente sufra y pues no, o sea, hay que tratar de que, pues si ya decidió un cambio, pues ese cambio sea lo mejor para él y para su familia. Yo creo que para su familia no, tampoco ha de ser muy sencillo. Entonces, bueno, pues sí es importante argumentar, ¿no? O bueno, Susi, ¿qué opina en esto? ¿Por qué
porque Susi cree que es importante este tema, dónde está su argumentación. Igual se puede apoyar de una cita, también no vendría mal que en este apartado venga la cita, ¿sale? Bueno, la siguiente es, bueno, aquí en argumentación no hay dudas. No, maestro. Ok, ahora, indaga en Internet 3 disciplinas, más que técnicas, 3 disciplinas. ¿Qué disciplinas, por ejemplo, si vamos a ir con el tema de Susi, qué disciplinas? Pues yo creo que medicina es una, psicología es otra, derecho, ¿no? Porque vamos a ver que estas personas se tienen que cambiar el nombre. Entonces, ¿hasta qué punto hay leyes que sí les está permitiendo cambiar sus actas de nacimiento, cambiar su INE, cambiar su pasaporte? Ujú. ¿Se acuerdan del magistrade que murió en Aguascalientes hace como un año? Él decidió que se le llamara así, no magistrado, no magistrada, sino magistrade, y ganó legalmente así se le llamaba magistrade. Entonces, pues hay leyes como el derecho, ciencias políticas, también políticas públicas. Acuérdense que los, los que estudian ciencias políticas, también hay un área que trabaja, se llama políticas públicas, que es la que determina las necesidades de la sociedad, ¿no? Las necesidades. Por ejemplo, este sexenio vimos un concepto que se llama bienestar. Ese bienestar, ya ven que para todos utilizan bienestar, ese concepto es parte de una política pública, ¿me explico? O sea, de ayuda social. Entonces, el hecho de que haya políticas públicas que beneficien la diversidad sexual, el cambio de género, por ejemplo, es importante, ¿sale? Bueno, eh, si estamos hablando del río Lerma, por ejemplo, o cualquier tema de contaminación, está la ecología, hay una licenciatura en ecología, hay muchas ingenierías ambientales, hay ingenierías que trabajan desarrollo sustentable, entonces hay que investigarle qué disciplinas estudian el tema. Hace rato también les dije, si quieres hablar de la legalización de la marihuana, pues tienes que hablar del derecho, porque el derecho es una disciplina que hace leyes o que te ayuda a construir las leyes, te da el sentido de cómo se redacta una ley, ¿sale? Legislación de las drogas para uso medicinal, pues puedes meter la medicina también, la química, la biología, etcétera, etcétera. Y describe cada una en 4 líneas. O sea, ¿qué describir? Pues que esa disciplina, por ejemplo, ¿cómo me va a ayudar el derecho? Para la diversidad sexual, ¿cómo me va a ayudar el derecho? ¿No? Entonces, eso es. No sé si tengan ustedes alguna duda, algún comentario. Ajá, ingeniería en hidrología, también geografía, exactamente, geografía. Por ejemplo, yo no sabía, y esto se dio en el debate, cuando Xochitl dijo que hay que utilizar el agua de Texcoco, y le contestó Claudia, pues el lado de Texcoco es salado. Yo no sabía que el agua era salada, fíjense. Eh, entonces, eso depende de la geografía. Muy bien, Argelia, la geografía. Ajá. Ahora, los objetivos. Déjenme compartirle. No sé si tengan otra duda. Les voy a pasar por el chat, una liga de un recurso
portal académico de la UNAM, que les va a servir para sus estudios en prepa. Algo que me ha llamado mucho la atención, y no es con ustedes, porque ustedes, el hecho de venir a clases, me han trabajado muy bien, pero los que no entran a clase virtual o no la ven, eh, hay dos cosas que me llaman la atención. Uno, que no revisan los documentos que están en la plataforma. Todos los materiales que están en la plataforma por unidad sirven para hacer actividades. Ahorita vamos a ver uno que está muy bien. Entonces, lo primero que tienen que hacer, y lo ponía hoy en el foro, mis conclusiones en el foro, era, pues primero revisen los materiales que hay en la plataforma y después ya busquen otros materiales, ¿sale? Y dos, eh, revisen las observaciones que les hago cada semana en sus trabajos. También por ahí me he percatado que cometen los mismos errores. Entonces, tengan mucho cuidado en eso, por favor, ¿sale? Bueno, los objetivos. Los objetivos son enunciados claros y precisos que indican las metas, fíjense, las metas que persigue nuestra investigación. Toda investigación persigue una meta. ¿Cuál es esa meta? Bueno, eso lo explicas a partir de los objetivos. Por ejemplo, a mí me interesa informar sobre los factores que dañan la ecología del entorno del río Lerma, por ejemplo. Informar. O sea, yo quiero hacer una investigación en donde explique qué pasa con el río Lerma, qué pasa con los factores contaminantes. Entonces, mi objetivo es informar o explicar. Sí me van siguiendo. O sea, ¿cuál es el objetivo? Eh, Siempre va con verbo en infinitivo. Por ejemplo, buscar es un verbo en infinitivo, enfocar es un verbo en infinitivo, procurar es un verbo en infinitivo. Los verbos deben de ser realistas, medibles, congruentes e importantes para solucionar el tema planteado, ¿no? Identificar, ¿no? ¿Cuáles son los contaminantes más abundantes en el río Lerma? Fíjense, identificar, o sea, ¿qué es identificar? Señalar, ¿no? Ahí está otro verbo. ¿Cuáles son los factores o los contaminantes que más prevalecen en el río Lerma? Entonces puedo poner, pues estas, ¿no? Los PET, ¿no? La basura. O, por ejemplo, los residuos tóxicos que tiran las empresas como el aceite o el petróleo. Exactamente, Argelia. Exactamente. Lo que tú señalas es eso, esa parte, ¿sale? Bueno, en las investigaciones tradicionales, ¿me traes algo? En las investigaciones tradicionales hay objetivos generales y objetivos específicos. Acá nada más le estamos pidiendo dos objetivos, no estamos generalizando si son generales. Regularmente el general es el objetivo que engloba toda la investigación y los específicos, pequeños objetivos que me van a ayudar a generar uno general. ¿Cómo es este? Miren. Ajá. Este es de uno general, saco varios específicos. En nuestro caso no es así, nada más con que me redacten, ¿no? Por ejemplo, lo que les decía, indicar los contaminantes más abundantes en el río Lerma. Señalar cuáles son la procedencia, fíjense, ahora sí ando inspirado. Señalar la procedencia de los contaminantes del río Lerma. Por ejemplo, si yo quiero señalar cuáles son los contaminantes más abundantes en el río Lerma, ¿qué se les ocurre que es mi objetivo? A ver, si yo quiero señalar los contaminantes más abundantes,
cuáles serían, o la procedencia, perdón, señalar la procedencia de los contaminantes, ¿a qué me estaría refiriendo? A ver. ¿Cuáles serían? Pues puede ser la humana, tirar basura, la de las empresas que tiran el aceite o el petróleo. Ajá, exactamente, Ricardo, exactamente, Argelia. Ajá. ¿Quién, cómo y cuándo? Exactamente, y sobre todo quién, ¿no? O de la propia tierra. Ya ven que también, ustedes sabían que, las heces o la poposita de las vacas contamina. Yo no sabía eso y es un factor natural. Por eso dicen que no comamos mucha carne, ¿no? No sé si han oído hablar de ese tema, de que no comamos mucha carne de bovina porque se promueve la contaminación. Entonces, eso, por ejemplo, a mí me alucina, ¿no? Que también haya factores, sí, producen gas invernadero, justo, Alma. Ay, Alma, muy bien, también vienes inspirada hoy, ¿eh? También Ricardo, perfecto. Eh, eh, Eso, por ejemplo, a mí me sorprendió mucho, ¿no? Comprender, ¿no? Comprender los factores que hacen que las personas no apoyen la diversidad sexual, ¿no? O exponer cuáles son los factores que existen para no aceptar o violentar en su momento a personas que optan por otra preferencia sexual. ¿Sale? Y aquí viene analizar, observar, razonar, ¿sale? Pero yo creo que con lo que hemos dicho queda claro, ¿no? En nuestro tema. Y por último viene, a ver, viene la hipótesis. La hipótesis, miren, aquí, por ejemplo, en la hipótesis, por eso se convierte muy importante la pregunta de investigación, porque los especialistas nos dicen que la hipótesis lo que hace es responder a la pregunta. Si digo yo, ¿cuáles son los factores que hacen que el río Lerma se contamine? En la hipótesis yo hago una suposición, en la hipótesis yo hago una afirmación y yo contesto, les voy a poner mejor otra más sencillita. Yo contesto, los factores que hacen que el río Lerma esté contaminado son la tala de árboles, el tirar basura, el tirar contaminantes, líquidos contaminantes al río, ¿sale? Ese podría ser una respuesta de hipótesis. A ver, ya aquí tengo esta, que es la que manejo mejor y que me parece que esta información, este documento, miren, este documento es muy interesante porque te plantea ejemplos de cómo sacar un tema, perdón, un problema, la hipótesis. Lo único que le faltó a esto fue el objetivo. Yo hubiera recortado todo esto de la hipótesis porque no les enseño todo esto de la hipótesis porque sí es un poco complejo y yo estoy casi seguro que en otras materias que estén más enfocadas a la investigación lo van a hacer. Yo me conformo con que entendamos esto. Dice, importancia de la educación a distancia en la formación escolar de los adultos en México. La pregunta aquí era, ¿no? ¿Cuál es la importancia de la educación a distancia en la formación de adultos en México? Y la hipótesis es que es importante en la formación escolar de los adultos en México porque tiene un diseño más flexible en tiempos, contenidos, planes de estudio, acceso y colegiaturas. Esa es una hipótesis, una afirmación
que el investigador en su protocolo hace. No quiere decir que realmente sean estos. Es una apuesta, para que me entiendan, que hace el investigador señalándolo. Si tú me dices, va a ver, ¿tú qué crees por qué crees que el río Lerma esté contaminado? Yo te diría, bueno, mi hipótesis es que porque no hay una educación ambiental en la zona. O sea, no hay una educación ambiental que integre a la sociedad del municipio de Lerma, a los empresarios y a los políticos, tanto del municipio como del Estado de México. Esa es una hipótesis. No hay un principio rector de educación ambiental. O si me dices, a ver, Enrique, ¿por qué no hay una aceptación o tú crees que haya una aceptación o no a la diversidad sexual? Yo te diría, mira, no hay una aceptación. Y yo creo que se debe porque todavía el machismo está muy impregnado en la sociedad en la que vivimos, en donde los modelos tradicionales y los estereotipos de hombre y mujer todavía muchos quieren que prevalezca. Miren, yo trabajo mucho un tema con mis alumnos que tiene que ver, ahí está, retos y reflexiones sobre las nuevas masculinidades. Bueno, este habla de las masculinidades en general, pero el término es las nuevas masculinidades. ¿Qué quiere decir esto de las nuevas masculinidades? Es cómo el hombre puede tener otros roles diferentes al rollo hegemónico, que el rollo hegemónico es machista, tradicional, con hombría, virilidad, los hombres no lloran, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema, ya me estoy desviando, pero es un tema muy interesante por si les interesa también trabajarlo. Si todavía no tienen tema, ese de las masculinidades está muy padre. Bueno, pero sí queda claro cuál es la hipótesis. Aquí hay otra forma de redactar la hipótesis que me parece también bien. Los adultos que estudian bajo la modalidad de educación a distancia obtienen mejores calificaciones que los adultos que estudian bajo la modalidad presencial. Esa es otra hipótesis, es otra afirmación, una aseveración que yo hago. ¿Sale? Lo tengo que comprobar. ¿Cómo lo tengo que comprobar? Pues diciéndole a servicios escolares de la prepa en línea que me enseñe, por favor, todas las calificaciones del módulo 5, de los grupos del módulo 5 de argumentación, y voy a ir a una prepa presencial y le voy a decir, me puede enseñar, por ejemplo, en la materia de argumentación que sacaron los estudiantes y voy a hacer un comparativo, ¿no? Y resulta que no, pues que aprobaron más y con mejores notas los de la presencial. Entonces, esta hipótesis está equivocada, mi aseveración está equivocada, ¿sale? Los adultos que estudian bajo la modalidad de educación a distancia obtienen las mismas calificaciones que los adultos que estudian bajo la modalidad presencial. O puedo decir, obtienen peores calificaciones. O sea, ahí depende de lo que yo quiera aseverar. ¿Esto cómo se comprueba? Cuando haga la investigación. Ahorita ustedes no tienen que comprobar nada. Ahorita nada más ponen la hipótesis y se acabó. ¿Sale? ¿Sí queda claro? Antes de terminar nuestro primer tiempo. Sí, maestro. Oiga, maestro, yo mi tema quiero hacerlo sobre una enfermedad mental, pero lo pondría como en general enfermedades mentales o puedo poner en específico la enfermedad que quiero. Eh, Híjole, lo contesto ahorita porque creo que va a ser una respuesta muy larga, porque incluso tengo que ver cómo estás planteando el tema. ¿Cuál es tu pregunta? Si hablas así de enfermedades mentales, me parece que es muy general. Pero bueno, vamos a hacer nuestro corte del minuto y ahorita, que regresemos, lo vemos. ¿Te parece? Sí, maestro. Bueno, ahorita nos vemos.